Estamos a las puertas de la Semana Santa y por eso la palabra de Dios, por un lado, desde el punto de vista histórico, nos sitúa en la perspectiva de la pasión, ¿no es cierto? Se le cierran todas las puertas a Jesús después de la resurrección de Lázaro. El Sanedrín, que era el que gobernaba con todas las letras, inclusive con poder de prisión y con pena de muerte, también tenían esa posibilidad, aunque se discute el modo de ejecutarla. Pero recuerden que seguía también, inclusive esto es de orden político, en la discusión, ¿no?, con el tema de los romanos, si mucha conversión de Jesús iba a producir una revuelta. Ya el César había dicho que no quería revueltas en su reino y por tanto tenían miedo ellos de disolverse como comunidad también, como comunidad, digo, porque pensemos que los orientales no piensan como nosotros, política por acá, religión por allá, es una amalgama. Si usted a un musulmán no le puede meter una idea democrática porque no tiene cómo agarrarla, porque naturalmente entienden todo desde el punto de lo político y desde el punto de vista de lo religioso, ¿no es cierto? Es un monismo social. Pero bueno, desde nuestra cultura, entre comillas, las razones que esgrimen en este cenáculo del Sanedrín son razones políticas. Pero también fíjense que como las causas segundas contribuyen, porque también campea en todo el misterio de la pasión el designio, el proyecto amoroso del Padre. En definitiva, todos terminamos contribuyendo, a su manera, también póngalo entre comillas, hasta Judas termina contribuyendo en el plan del Padre de redención. Entonces, desde el punto de vista histórico, la liturgia ya nos prepara. Jesús se tiene que ir a Efraín, queda con sus discípulos allí, con el peso de esta búsqueda que están haciendo para que aquel que sepa algo lo diga dónde está Jesús para poder detenerlo. Y como contrapartida tenemos la lectura de Ezequiel, que cambia la tónica, porque vieron, parece un pregón de alegría: los juntaré, los reuniré, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En definitiva, la vieja profecía, que Él curará las heridas, que Él nos dará una nueva oportunidad. Esto que de alguna manera, sin quererlo, profetiza Caifás. ¿No entienden ustedes que es mejor que muera uno solo por la nación? Y el evangelista aclara, y no solo por la nación, sino para reunir a todos los pueblos, a los gentiles, a todos los otros pueblos que también están llamados a la redención. Por eso este tema también profundo de la unidad, el tema de la unidad, que recuerden que Jesús comienza su camino hacia la cruz en los sinópticos después de la confesión de Pedro. La confesión de Pedro se da, mejor dicho, en el contexto del camino de Jesús a Jerusalén, donde va a ofrecer su vida por nosotros. Y Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia. Eso no quiere decir que otras comunidades que tienen elementos de la iglesia no estén pastoreadas por Jesús, porque recordemos también, lo vamos a recordar en la Pascua, en el Evangelio de Juan dice que Él tiene otras ovejas que no son de este corral, porque en el fondo está también Mateo 25, que es cómo se convierten los paganos. ¿Cómo nos convertimos nosotros? Si cumplimos los mandamientos, si cumplimos las bienaventuranzas, si como a ejemplo de Jesús, amen como yo amé, como yo amé, es decir, hasta entregarse, hasta donarse, no hasta dar algo, sino ustedes mismos. ¿Y cómo se salvan los paganos que no tienen por buena voluntad o porque no les anunciaron, o cuando no hay mala voluntad en el camino de la fe? ¿Cómo se salvan? Haciendo las obras de la fe. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estuve desnudo, preso, enfermo, etc., y me asistieron. Entonces, las obras de la fe, ¿cómo se salvan? De esa manera. Entonces, el Señor congrega a todas las naciones, abre el camino de la salvación para todas las naciones. Y entonces tenemos que trabajar en la unidad, porque desde el punto de vista del signo, cuando uno está para acá, el otro está para allá, como decía el gaucho, entonces, ¿qué se da? Se da un mal testimonio, contra la unidad.
pero hay que trabajar por la unidad hacia adentro y por la unidad hacia afuera. Uno no puede trabajar la unidad hacia adentro en detrimento de la unidad de afuera, y mucho menos la unidad de afuera en detrimento de la de dentro, porque se supone que la unidad brota de nuestra común fe en Cristo Jesús. Dice Jesús: el que está conmigo junta, el que no está conmigo desparrama. Entonces es un misterio de fe. La liturgia también nos quiere presentar eso. Escucharon la oración colecta, ¿no? Que Dios nos reúne en la fe y en el amor. Y nosotros entonces tenemos que hacer ese esfuerzo cotidiano de trabajar por la unidad. Inclusive, permítanme, y termino con un psicologismo barato, la unidad desde el punto de vista psicológico, porque en definitiva, ¿cuáles son las crisis que podemos tener, inclusive psicológicamente, por no decir espiritual, moralmente? La persona se divide interiormente. Las más grandes patologías de la psiquiatría, la ciencia la define como un fragmento del yo, el yo fragmentado. Entonces fíjense que la unidad tiene que recaer hasta en nosotros mismos, desde dentro, tiene que ser un movimiento desde dentro hacia afuera, la unidad, el tema de la unidad. Y damos al Señor esta gracia para toda la Iglesia y para nosotros. Estamos en un mundo desunido. Pensemos en las fracturas sociales que tenemos en nuestra patria, que hay en el mundo entero, y entonces todos buscan recetas políticas o cosas baladíes. Nosotros tenemos que buscar la verdadera receta, que es nuestra comunión con Dios, auténtica. Cuando nuestra comunión con Dios es auténtica, lo es también en el prójimo. Y no es que nosotros podamos solucionar los problemas del mundo, pero en la medida en que nosotros nos anclamos en Jesús, podemos dar una unidad cierta a nuestra vida que se va a manifestar. ¿Se va a manifestar perfectamente? No, pero aunque sea reduciendo las tensiones, inclusive poniendo a disposición unidad, no igualdad a lo bestia, digamos, no uniformidad, sino inclusive poniendo a disposición las singularidades que el egoísmo a veces absolutiza y hace que choque con las otras, poniendo las singularidades a disposición de la comunidad. Que la Santísima Virgen en este sábado, como le pedimos ayer, nos acompañe especialmente para que también en nuestra vida sintamos la necesidad de estar cerquita de la pasión de Jesús, ciertos que Jesús no queda ni en la cruz, ni queda como acá 8 días, el sábado que viene, que vamos a meditar en el sepulcro de Jesús, sino también que Jesús resucita y esa vida, el que cree en mí tiene vida, la tenemos nosotros regalada. Que Jesús nos acompañe también interiormente para que junto con Él tomemos siempre la decisión del camino de la conversión y de sí al Padre.